¿Qué pasa con la corrupción en España? ¿Qué ocurre con el atormentado gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por qué se le señala, se le señala y se le señala, pero no termina de caer? Esas y otras preguntas intentaremos responderlas en el video de hoy y les invito a que me acompañen a analizar este atormentado escándalo que azota al gobierno del Rey de España. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados para que algunos se los gasten en putas. Están pagándolos ahora mismo. Los españoles están haciendo la declaración de la renta. Mientras su entorno robaba, los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, para acceder a una vivienda. Nunca ha sido tan difícil acceder a una vivienda en los últimos 50 años como bajo su gobierno. Mientras su entorno robaba, cada vez más españoles están en riesgo de pobreza extrema. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, a los españoles se les apagaba la luz por sus políticas y algunos morían por ello. Y eso tendrán que dirimirlo los tribunales. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, lo que quedaba, lo que no se llevaban sus ladrones, se lo entregan a los inmigrantes ilegales y a las ONGs que les traen para robarnos también la seguridad, la tranquilidad en las calles, especialmente a las mujeres españolas. Yo ya sé que usted está dispuesto a aguantar a cualquier precio, aunque el precio sea la destrucción de lo que queda de la democracia española. Y ya sabemos también que usted tiene el apoyo de sus socios. ¿Cómo no va a tenerlo? Si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores. ¿Cómo no van a apoyarle sus cómplices? Si toda España sabe que usted se sienta en el banco azul únicamente por un acuerdo entre clanes corruptos. Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en 7 años, ni en las comparecencias, ni en las sesiones de control, yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Bienvenidos de nueva cuenta al canal. Les invito como siempre a que se suscriban, a que me dejen un comentario, a que den un like y que por supuesto si les gusta mucho lo que estoy haciendo, que me apoyen suscribiéndose a mi cuenta en Patreon, patreon.com/neoadolfo o que hagan donaciones al canal a través de nuestra cuenta en PayPal. ¿Cómo? A través del enlace que dejamos por supuesto en la descripción de este video. Acá debajo está el link. Corrupción en España. Señalamientos van y vienen. Pedro Sánchez en el banquillo, no de los acusados de la justicia todavía, pero por interpuestas personas, el gobierno de España hace aguas. Está en este momento en 3-2. Pero realmente no estamos hablando de una situación que tenga 3 días. No estamos hablando de señalamientos que sean de nueva data. Sánchez viene siendo señalado prácticamente desde los últimos 2 o 3 años. Y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ha estado en el ojo del huracán recientemente también por distintos militantes y funcionarios del gobierno que han estado en cuestionamiento por sus actuaciones públicas y por cómo se han conducido respecto de esa función pública y lo que han hecho de cara también a determinados empresarios y determinados hombres importantes en España. ¿Qué es lo más reciente que hemos sabido? Bueno, básicamente toda la polvareda, toda esta polémica que se ha levantado en las últimas semanas en el caso del Partido Socialista Obrero Español tiene que ver con unos audios conseguidos en dispositivos móviles, en dispositivos electrónicos, de un señor que se llama Koldo García. Koldo García, quienes no saben quién es, era el asesor principal del exministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, muy recordado, por cierto, también por todo esto que en algún momento fue el famoso caso del Delcy Gate.
pero vamos a hablar en general de qué ha pasado con esos audios. Bueno, básicamente lo que se ha conseguido en los audios de Koldo García es una cantidad de señalamientos, una cantidad de conexiones que hay entre distintos funcionarios del Partido Socialista Obrero Español que han utilizado justamente su posición pública, su posición dentro del escalafón del Estado, sus privilegios como funcionarios públicos, para favorecer a determinados empresarios, para beneficiarse dentro de ciertas situaciones de poder. Y además todo esto ha estado aderezado por lo que yo llamaría un elemento de índole incluso literaria, de índole muy propia de lo que significa lo hispano, que es esta suerte de novela que tiene que ver con bares, que tiene que ver con redes de prostitución, que tiene que ver con amaños dentro incluso de los manejos internos del PSOE para ganar elecciones internas, para imponer la posición de Sánchez dentro del PSOE, para imponer a hombres de confianza de Sánchez dentro de las funciones importantes del PSOE, y toda una cantidad de cosas que bien calificarían para una película o una serie, diría yo, de varios capítulos en Netflix. Estamos hablando, en resumidas cuentas, de la utilización de los viejos mecanismos de la corrupción, de los sobornos, del favoritismo, de la asignación de contratos a dedo, todas estas situaciones que tienen que ver con usar el poder para favorecer a los que tú quieres favorecer. Si las revelaciones que han salido de los dispositivos electrónicos del señor Koldo García, que han dado origen a lo que en España se llama ya como el caso Koldo o la trama Koldo, no fuese poco, en días recientes el propio ex jefe de Koldo García, que es el ex ministro José Luis Ábalos, ex socialista de varias décadas, histórico dentro del Partido Socialista Obrero Español, pero ya desincorporado del mismo, recibió una visita de la Guardia Civil, en específico de lo que es la UCO en España, y le allanaron la casa, consiguiendo además a una señora que al parecer era amiga, no se sabe si con derecho o sin derecho, de José Luis Ábalos, y que intentaba desesperadamente ocultar un disco duro portátil donde se supone que hay diálogos comprometedores entre el propio jefe del gobierno, Pedro Sánchez, y otros funcionarios del PSOE, y el señor Ábalos. Conversaciones que comprometen directamente todas las actuaciones públicas de estos señores. Pero no contentos con eso, los de la UCO se llevaron además celulares, se llevaron pendrives, se llevaron yo no sé si computadores, se llevaron una cantidad de información, carpetas con documentos en físico. Estamos hablando de una cantidad de información que sumaría incluso a todo este expediente que se ha construido con el llamado caso Koldo, y que a final de cuentas lo que revela es una corrupción que, si queremos ponernos pues muy exactos, arrancaría más o menos por allí en la época en la que Pedro Sánchez fue electo secretario general del PSOE. Recuerden que Sánchez fue secretario general del PSOE en una primera etapa, después lo desaforaron, lo sacaron del partido, o le quitaron la jefatura del partido, y después volvió. Y básicamente después de que volvió, tuvo la suerte de que se dio aquel famoso colapso del gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, por hechos de corrupción, por la famosa trama Gürtel también dentro del Partido Popular en el año 2018, y le quedó la vía libre a Sánchez para movilizar, para darle cauce a la moción de censura contra Rajoy, que en esa tarde se estaba echando palos en un restaurante en Madrid, y que terminó saliendo del gobierno pues con las tablas en la cabeza. Desde allí España no se ha podido quitar básicamente el yugo de Pedro Sánchez. Sánchez tiene gobernando España desde entonces y ha estado sometido, como les digo, a varios escándalos que al día de hoy le están reventando en la cara. El más reciente caído en desgracia, por cierto, es el que llaman número 3 dentro del organigrama del PSOE, el señor Santos Cerdán. Un hombre verdaderamente anodino que no tenía mucha figuración pública, al menos no de cara a las actividades del gobierno, pero que era uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez dentro de las filas de los socialistas españoles. Santos Cerdán ha caído en desgracia porque los audios precisamente de Koldo García han dado cuenta de que Cerdán estaba metido en las tramas de amaños, de sobornos y de todo esto que tenía que ver incluso con lo que yo he llamado la novela española, de las putas, los bares y toda esta cantidad, pues incluso de consumo de estupefacientes que se han visto en todas estas cosas. Cerdán terminó dimitiendo o renunciando a la Secretaría de Organización del PSOE, que era el cargo que tenía hasta hace nada. Terminó entregando también el acta de diputado que tenía
y ha terminado saliendo, como les digo, con los palos en la cabeza. En el caso específico de Cerdán, se habla de que podría estar involucrado en unas tramas que le llevaron a beneficiarse con otras personas de entre 600 y 680 mil euros, cobrando sobornos para dar contratos, que es básicamente lo que ha ocurrido en todos estos escándalos, y que yo quisiera junto a ustedes repasar los más importantes de ellos de los últimos años y por los que hoy Pedro Sánchez está siendo señalado en el Reino de España. Bueno, si nos remontamos muchísimo, muy atrás, los escándalos de corrupción recientes del PSOE se remontarían a los ERE en Andalucía. Recuerden ustedes que Andalucía era uno de los feudos en el sur de España del PSOE, hasta que lo perdió hace poco con el Partido Popular, donde, por cierto, gobierna allá el señor Juanma Moreno Bonilla. Este escándalo de corrupción en Andalucía, que básicamente se dio porque el PSOE, como les digo, tenía un yugo, yo creo que desde el establecimiento del régimen democrático en España, desde la caída de Franco, el PSOE había venido gobernando indefinidamente en Andalucía, no tenía competidor, no tenía rival, era muy fuerte, era el bastión de los socialistas en España. Dejó un desfalco aparente de más de 600 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante y que llevó eventualmente a la debacle electoral del PSOE. Sin embargo, hay casos más recientes, como por ejemplo el tema del manejo de la pandemia, después del año 2020, cuando Sánchez estaba en los inicios de su gobierno. Bueno, no tan inicios, pero fue hace unos cuantos años. El manejo de la pandemia en España fue muy controvertido porque dio origen a una investigación que hoy es conocida como el caso Mascarillas. El caso de las mascarillas reporta una corrupción total de cerca de 40 millones de euros y fue estructurada esta investigación con base muchísimo en los datos que había aportado Koldo García con sus famosos audios. Luego ha aparecido todo el entorno de Sánchez, incluso en escándalos también. En el propio año 2020, por cierto, comenzó el rescate de Air Europa en España, la aerolínea famosa, gigantesca aerolínea. En esto aparece, por cierto, Begoña Gómez, que es la esposa de Sánchez, quien no se quedaría solamente en ese escándalo. Hay otro escándalo que vincula a lo que podríamos llamar la primera dama de España, Begoña Gómez, que es el escándalo de la utilización de la posición de poder, la utilización pues de lo que significa los resortes del poder dentro del PSOE para acceder a financiamiento del Estado en una cátedra que dicta la señora Begoña Gómez en la Complutense en Madrid, en la Universidad famosa de Madrid, y que al día de hoy también la mantiene severamente señalada. Todo esto está en investigaciones en la justicia o por parte de la justicia española. No se queda allí, no es solo la esposa. Recuerden ustedes que también el hermano de Pedro Sánchez ha sido señalado por un cargo que le habían creado y que lo llevó a comparecer ante la justicia. Lo más curioso es que, ahorita no recuerdo, por cierto, el cargo en específico, pero lo más curioso cuando el hermano de Pedro Sánchez va a comparecer ante un juzgado es que le preguntan dónde queda la dirección de su oficina, le preguntan, bueno, datos generales, que qué es lo que hacía él ahí, que en qué hora despachaba, que a qué hora iba a comer, que cuál era la nómina, y este hombre no sabía absolutamente nada de lo que allí ocurría. Muy sencillo, sencillamente este hombre pues estaba cobrando sin trabajar. Eso es lo que estaba ocurriendo desde hace rato y es lo que se ha venido señalando también en todos estos escándalos que se han destapado en los últimos días con la revelación de todos estos audios que podríamos calificar nosotros como los audios de Koldo y de Ábalos. Pero antes de eso hay un escándalo también que fue muy simpático porque tiene mucho que ver con esta alma diría yo, la novela española o lo que significa todo este entorno de los bares, las prostitutas, la cocaína y todo esto de llevar a empresarios para cebarlos básicamente, para enamorarlos y para darles acceso a favores del Estado. Este caso fue el de un ex parlamentario del PSOE que era apodado Tito Berni. Tito Berni, que no se llamaba así. Básicamente era una especie de relacionista público, es lo que terminan siendo muchos de estos tipos. El caso de Koldo García era más o menos lo mismo, son patéticas las revelaciones de las conversaciones, donde por cierto Koldo y José Luis Ábalos se intercambian datos sobre el performance de las prostitutas en la cama y dicen, bueno, tú te llevas esta hoy, yo me llevo la otra porque esta se porta de esta forma y la otra se porta de la otra forma y hoy a mí se me antoja como un poco más salvaje, a ti como más suavecito, entonces bueno, vete por aquí. Y bueno, en medio de todo esto, fiestas, parranda, droga, alcohol. Y el caso de Tito Berni fue peor porque hubo registro videográfico. O sea, ¿qué pasa con estos señores? Que muchos de ellos saben que como hay tanta gente comprometida en las tramas,
a algunos se le va a ir la lengua o a algunos lo van a detectar en algo. Entonces muchos de ellos terminan guardando audios, terminan guardando videos, terminan guardando fotografías para el día de, cuando ocurre pues la destapada, tener con qué jugar, tener con qué chantajear o a los compañeros o qué venderle a la justicia para de alguna manera reducir las penas, salir indemne en algunos casos de los señalamientos a cambio de colaborar. Y eso es lo que se termina convirtiendo esto en un enorme planteamiento de aquella famosa ley de negociación del dilema del prisionero, ¿no? De donde si tú delatas puedes salvarte, pero si el otro delata, entonces, se vuelve esto todo un pastiche, se vuelve todo esto un disparate, que por eso es que yo lo catalogo como una especie de telenovela a la española, ¿no? Donde hay todo esto mezclado. Yo diría, repito, que el caso que con mayor fruición, con mayor énfasis demuestra esto es el caso de hace un par de años también, que fue este señor el Tito Berni, ¿no? Que más que un diputado, repito, era una especie de organizador, ¿no? De las parrandas, de las orgías, porque eran orgías. Se agrupaban en hoteles, entonces, bueno, se iba uno por un cuarto con una, otro por un cuarto con otra, y así quedó registrado en los videos y en las fotografías que guardó este caballero. A final de cuentas, no deja de ser muy interesante todo este planteamiento, todo este asunto de la corrupción en España, porque lo que nos revela principalmente es que corrupción puede haber en todos lados. España se supone que es un país, si no del primer mundo casi, un país desarrollado, un país que se supone tiene instituciones, un país donde hay una estructura de partidos políticos que funciona demasiado para mi gusto, porque es un bipartidismo exacerbado, por lo menos desde el punto de vista pragmático es así, aunque desde el punto de vista efectivo hay terceros y cuartos actores, y ya vamos a hablar de eso. Pero en general uno pensaría que España es un país que no es Venezuela, que no es Nicaragua, que no es Cuba, que no es Bolivia, que es un país desarrollado o que tiende a ser desarrollado. Pero lo que nos termina revelando todo esto es que la corrupción puede emerger en España, en Estados Unidos, en Finlandia, en Noruega, en el país que a ustedes les la gana. Y sobre todo fíjense que el eje transversal de la corrupción en España termina siendo el aprovechamiento de la posición de poder para pedir sobornos o, como se le dice en México, mascadas, para pedir, pues, como decimos nosotros también, palos frescos, pedir cobrar peaje, cobrar vacuna, como también se dice, a final de cuentas para favorecer a determinados sectores. Tú me das esto, yo te doy esto. Tú quieres un contrato, yo te lo asigno a dedo, me salto todos los mecanismos de transparencia, me salto todos los mecanismos de control que se supone deben tener todos los organismos de la institucionalidad democrática, de lo que significa un Estado de Derecho y de lo que significa además un país donde operan esas instituciones, y yo simplemente te lo asigno a dedo, pero eso sí, deposítame en la cuenta bancaria. Y como les he dicho, esto fue lo que llevó al colapso del PP en el gobierno anterior al de Sánchez. El colapso del gobierno de Mariano Rajoy fue avasallado por todo lo que significó el caso Gürtel. El caso Gürtel arrancó, creo que por allá por 2007. Y básicamente era lo mismo. Era un señor que se dedicó a ser de relacionista público del Partido Popular, conectó con una serie de empresarios y les favorecía con la asignación de contratos, con los mecanismos que tenía dentro del Partido Popular en los altos cargos del gobierno, para asignarle esos contratos a cambio de sobornos y de financiar al partido. Y así se determinó que en aquella oportunidad el PP era financiado a través de dineros irregulares, de dinero que no estaban debidamente controlados o reportados ante las autoridades fiscales en España, que no se habían hecho todos los pasos, digamos, de control para eso. Bueno, el PSOE va por la misma vía, aunque decir que va por la misma vía es como reiterarse, porque ya había ocurrido en Andalucía. ¿Ustedes creen que una hegemonía política de un partido se construye como la que construyó en Andalucía el PSOE de la noche a la mañana y sin financiamiento de este tipo? Todo el escándalo de los ERE fue definitivamente un escándalo que tenía que ver con financiamiento irregular y que en esto no se diferencia mucho del PP. Y por eso es que cuando se denuncia, por ejemplo, desde terceros actores, como es el caso de Vox, de que PP y PSOE terminan siendo más o menos lo mismo en sus ejecutorias, pues no le falta razón en este sentido, no le falta pues criterio en lo que están afirmando. Y aquí la gran pregunta al final del cuento es, pero si todo esto, y que apenas lo que les he hecho es un sumario muy breve de lo que está ocurriendo con la corrupción en los últimos escándalos que ha experimentado Sánchez, ¿por qué demonios el señor Sánchez no termina saliendo del gobierno? ¿Por qué no lo echan del gobierno? Bueno, yo advierto o veo sobre todo dos razones muy básicas. La primera es de orden, diríamos, lo numérico.
Sánchez ha logrado, pese a que perdió las últimas elecciones, el PP numeralmente, o sea, el número de votos, fue el primer partido en España, el más votado, después vino el PSOE y después Vox. El PP no logró armar coalición de gobierno porque Sánchez echó mano de los pactos que tiene con grupos separatistas, fundamentalmente en Cataluña y en País Vasco, fundamentalmente grupos como Junts de Puigdemont o grupos como Bildu de Otegi en País Vasco, y se ha servido de lo que es el sistema electoral español, que todavía permite y le da cabida a estos grupos, y que además los permite representar bastante bien en términos proporcionales dentro del esqueleto del Parlamento. Y esos votos valen, aunque sean 2 o 3, valen muchísimo y tienen muchísimo poder de chantaje. Bueno, esto ha llegado incluso al punto de que Sánchez le ha prometido la amnistía a Puigdemont, después le echó para atrás, y eso es un caso en discusión todavía, incluso dentro del ámbito de la justicia europea. Eso se está discutiendo y tendremos al cabo de los meses pues una decisión final sobre este caso. Pero de momento Sánchez tiene una alianza con los grupos separatistas españoles, fundamentalmente, repito, en el País Vasco y en Cataluña, que le permite tener mayoría o mantener los votos necesarios dentro del Parlamento para formar gobierno, cosa que todavía no tiene el PP. Que un PP que además, bueno, se ha demostrado cada vez más reacio a hacer la alianza con Vox, que es la alianza casi natural si quiere gobernar, pero esto es lo que ha pasado. Ese es el primer criterio. Y el segundo, que no es de orden numérico, sino que es de orden político, podríamos decirlo, es justamente el papel del PP como oposición. El PP ha hecho una oposición nefasta a Sánchez, en muchos casos incluso de manera indirecta o directa, aliándose con el PSOE. Cuando digo de manera directa no estoy exagerando. Muchas veces, y esto es lo que señala la derecha conservadora europea en general, pero Vox, que es la derecha conservadora local en España en particular, es que el PP y el PSOE en el Parlamento Europeo votan muchas veces, creo que el 90% de las veces cuando se hacen las sesiones en el Parlamento Europeo, votan de la misma manera, o sea, tienen la misma visión sobre asuntos pues, que pueden ser, por ejemplo, el ecologismo, el tema de los lobbies LGBT, todo ese tema lo terminan abrazando tanto el PP como el PSOE. Hay una mayor voluntad del PP de congeniar con el PSOE, que debería ser su antagonista, porque es el socialismo además, que de congeniar con los sectores conservadores, en este caso en particular con Vox en España. Entonces hay una oposición que no forza demasiado la barra, que no empuja demasiado la barra, que además se muestra renuente a mover la protesta política, a mover elementos como el de la moción de censura, que quizá no tengan éxito, pero que podrían de alguna manera poner en apremios a Sánchez. Y esto es lo que reclama Abascal permanentemente. Vox ahorita creo que le faltan 2 diputados para poder mover por cuenta propia la iniciativa de una moción de censura. Y dice, bueno, que salten 2 de donde sea y se pongan al servicio, porque Vox tiene creo que 31 y se necesitan 33. O tiene 32 y se necesitan 34, no sé. Pero el caso es que faltan 2 diputados. Bueno, el PP de Feijóo, que me perdonan, pero cada vez se me parece más a, no sé, a una suerte de Julio Borges, a una suerte de Capriles, es incapaz de confrontar, de plantar cara, como dicen en España, al gobierno de Sánchez de manera absoluta. Y como les digo también, en muchas ocasiones termina, como dicen en España, tendiéndole la mano a Sánchez y haciendo pactos con el PSOE. Entonces, cuando tú no tienes una oposición que esté decidida a derribar el gobierno, por supuesto, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista que además prescribe la sanidad de la democracia, que bueno, que cada vez está más en entredicho en España, bueno, así va a ser muy difícil avanzar. Y esta es quizá la mayor frustración de grupos como Vox, ¿no? Que no tienen suficiente como para, con lo que ellos acumulan en el Parlamento, no tienen suficiente para echar adelante medidas más radicales contra Sánchez, y no tienen una voluntad enfrente del PP de colaborar con eso. Entonces, así es muy difícil. Amigos, si les ha gustado este video, pues les agradezco enteramente que le den un like, que me dejen un like acá. En este canal analizamos la política hispanoamericana, pero como es esta ocasión, además también política europea, y muchas veces hablamos también de la política de Donald Trump en los Estados Unidos. En general hablamos de la política del mundo. Nos entretiene, nos divierte y nos parece edificante lo que estamos haciendo. Si te ha gustado el resumen que he hecho y el análisis que he hecho al final de este video, pues déjame un like, es muy importante para mí. Tus comentarios son vitales también para alimentar pues esta cadena de contenidos que tenemos en el canal.
Y muchísimas gracias también por suscribirte a mi cuenta en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo, por supuesto, me estás ayudando y me estás incentivando a seguir. Y gracias también a la gente que ha tomado un minuto de su tiempo para dejar algún donativo en PayPal en el enlace que dejamos en la descripción de este video. Yo no tengo mucho más que decir, desaparezco en este momento, pero nos volveremos a ver seguramente en los próximos días para analizar otro tema que esté tan interesante como este. Hasta entonces. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Hoy quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor.